yo soy de un convencido de que la agroindustria es el motor más importante de desarrollo que tenemos y además el motor que está siempre prendido en nuestro país, por un montón de factores, pero baja las vueltas en los momentos malos, pero en los momentos buenos enseguida toma ritmo de vuelta. Para contarles un poquito cómo lo miro, tiene que ver un poquito con mi historia personal, digamos. Y mi historia personal, Ricky Negri, nacido urbano, criado campero, ese es mi papá. Mi papá, evidentemente, la fruta nunca cae lejos del árbol, así que terminamos todos igual. Y casi 30 años después de esta foto es con mis hijos y mis sobrinos, digamos, con lo cual vengo de acá y voy para acá y es lo que soy. Tuve mucha suerte, soy un afortunado de la educación y de las oportunidades que me dio la Argentina y mi familia, digamos, ¿no? Y siempre rodeado, aprendí muchísimo en ACREA, arranqué como, cuando era chiquitito jugaba a ser asesor porque mi papá era asesor, pero después me tocó 10 años coordinar la investigación y desarrollo dentro de ACREA, que fue un laburo espectacular de haber pasado por todo lado del movimiento, y una escuela de aprendizaje muy buena. En lo que me hice famoso tiene que ver un poquito con esto, que fue el mejor laburo profesional que hice en mi vida, 979 días hábiles de gestión, la única vez en mi carrera profesional que trabajé solo para uno y fue para la Argentina, la mitad de los días como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y 495 días hábiles a cargo del SENASA. ¿Y qué estoy haciendo hoy? Además de haber vuelto al sector privado, una pata académica para tratar de devolver una parte, y es donde aprendo más todos los días, entendiendo a la cátedra como una peña de nerds. Armé una cátedra de agroindustria en el IPA y hoy volví a dar clases, no a donde daba clases antes, sino quiero llevar mucha más materia gris y tecnología a las cadenas que conozco, que son las cadenas de base biológica. Básicamente de lo que hablamos es de agricultura, más allá de la pesca que veo ahí algunos, pero lo que le pasa a la pesca también le pasa a lo que pasa con el resto de los recursos, ¿no? Y la superficie agrícola por habitante va decreciendo a una tasa fenomenal hasta acá y va a seguir haciendo así porque la superficie es una y la población crece. Y esa población que crece, además, tiene una distribución muy urbana a futuro y la parte rural va a ser cada vez menos importante, cada vez más chiquita dentro de la población rural global, y además esto implica un conflicto permanente en términos de comunicación entre la cultura de lo rural y la cultura de lo urbano. Entonces, ese conflicto futuro va a estar metido en todas nuestras conversaciones futuras, no solo en las actuales, sino de acá en adelante para siempre, porque además cada vez los ciudadanos van a estar y vamos a estar más alejados de esa cultura rural, que es donde se origina una parte importante de la alimentación o la industria principal, que es la alimentación. Y por otro lado, cualquier proyección que vean, acá yo solamente una que está al 2050 como las otras, implica un desafío enorme para esa población rural de abastecer los alimentos que necesita esa población global. Y esa competencia no es solamente en términos de información y en términos de posicionamiento político, sino competimos por los mejores lugares, por el agua, por la energía solar, y entendiendo también que conceptos o demandas como la bioenergía, los ODS aplicados a esto, van a ir afectando esa relación de la tierra con la población, de la población urbana con la población rural y del abastecimiento. En términos generales, con respecto a esto, soy antimalthusiano total, digamos, soy un optimista estructural de la mano de la tecnología, porque además, fíjense acá como solamente para poner la curva de los cereales, pero cómo el uso sigue siendo casi igual, con tasas de crecimiento de producción mucho más importantes que las tasas de crecimiento de la población. ¿Y esto por qué es? Porque básicamente
la gestión de fotosíntesis, que es en donde se origina todo esto, tiene muchísimos factores que la van mejorando, productivos, tecnológicos, de ordenamiento, de procesos, de un montón de tecnologías que nos van haciendo un poquito más eficientes. Nunca dejando de pensar y de mirar esto, que tiene que ver con si la Tierra fuera la manzana, menos del 3% de la superficie es la superficie agrícola disponible, y que lo que tenemos que cuidar no es solo ese 3%, sino el total, y ese es un gran desafío. Y cuando nos pasamos a nuestro país, todos conocemos un poco la parte de izquierda de nuestro país. Cada región de las 23 provincias, cada lugar donde vamos hay un ecosistema que puede generar productos actuales y productos futuros. El único lugar donde la agroindustria no tiene lugar conocido, no quiere decir que no tenga lugar en nuestro país, tiene que ver con las altas cumbres y los lugares de las mesetas de altura, donde a priori, como la Puna, la productividad es muy baja y entonces se generan otras actividades, pero si la pensamos en 20 años adelante, los productos o los microorganismos y organismos que sobreviven ahí nos tienen mucho para enseñar en distintas ramas de la industria. Entonces, nuestro territorio genera esto o tiene estas actividades que conocemos, lo que quieran en eso, pero esto, ¿cómo se inserta en el resto de la sociedad a través de distintas industrias? De la industria de los alimentos y las bebidas, la industria forestal, la de la maquinaria agrícola, la de la biotecnología, bioenergía, una incipiente que tiene que ver con la bioremediación, y por otro lado, también en nuestro país, los servicios de conocimiento hacia otros lugares. Y cuando hablamos de esto, la tendencia natural o la historia nos llama a hablar de campo, pero el futuro y la integración nos llama a hablar de agroindustria. ¿Por qué? Porque el campo es solamente lo que pasa entre la genética y la gestión de fotosíntesis. Y para el cliente, la genética, la tecnología, los productores desde la gestión de fotosíntesis, los transformadores industriales desde los más complejos a los más simples. La más simple sería la lechuga, donde un transformador es el mercado central, para ponerlo de alguna manera. La distribución es parte de la cadena agroindustrial, donde cuando vamos desde la base productiva hacia el cliente, lo que estamos buscando todos los días, todos, en cualquiera de estos gestión de ecosistemas, tiene que ver con la eficiencia para producir más con menos, puede ser productividad, pero con un criterio muy fuerte de sostenibilidad económica y ambiental, con una aversión al riesgo cada vez mayor, y con una tendencia a que sea lo más simple posible para que sea atractivo para las siguientes generaciones. Y por otro lado, desde la mirada del consumidor, y nosotros también somos consumidores en otras cosas, lo que buscamos todos los días es más conveniencia, esté más cerca, menor riesgo de enfermarnos o de cometer un error en un producto de los nuestros, tiene que ver con la inocuidad de los alimentos o la calidad, pero también tiene que ver con que no nos equivoquemos comprando algo que le hizo mal a alguien. Y por otro lado, hay una priorización o una mirada muy grande de diversidad de productos. Y todo esto implica hacia futuro, y mirándolo mucho más de futuro que de pasado, un nivel enorme de aumento de la transparencia en todas las transacciones que pasan acá. Y en definitiva, entre los actores de estas cadenas, lo que yo veo a futuro es cada vez mayores niveles de interdependencia, porque en cada una de las cadenas, donde uno se mande una macana, nos deja presos a todos los que estamos en esa cadena o perdemos todos los que estamos en esa cadena. Y esa interdependencia tiene que balancearse con que cada uno busca lo que quiere en cada lugar donde está. Entonces, la maximización de resultados de corto puede ser buenísimo para un individuo, pero claramente es un problema y un desafío para toda la cadena, sobre todo estas cadenas que son cadenas de base biológica, donde la interdependencia en la confianza es creciente. Entonces, cuando miramos el campo, la historia del campo, vemos solamente esto, y a futuro para mí es indefectible, es imprescindible tener una mirada que integre a toda la agroindustria y no solo a una parte de esto. La agroindustria en Argentina, para ponerle 3 o 4 números, es un sector tremendamente dinámico, con muchas ventajas competitivas, algunas comparativas, genera mercancías, desarrollo, empleo, arraigo, un montón de cosas, pero
Para ponerlo en pocos números, alrededor de entre el 16 y el 18% del producto, el 70% de las exportaciones, lamentablemente por lo menos, porque el último trimestre fue mucho más, exporta y una presencia internacional muy, muy fuerte, con alto nivel de competitividad en términos de precios, pero también en términos de calidad y en términos de estándares. Cuando vemos solamente la producción en la tierra, hay 251.000 unidades de producción, o de alguna manera, si quieren decirlo de alguna manera, productores. No quiere decir que sean exclusivamente productores, porque hay productores que tienen más de una explotación. El 80% de esta agroindustria son pymes, hay 17.800 quits que operan y transforman en la primera y en la segunda transformación estos productos de base biológica o de la gestión de fotosíntesis. El 97% de la industria de alimentos y bebidas son pymes en términos de cantidad de quits, y los datos del censo, que empezamos a orejearlos del censo 2018, más metidos cerca del campo, el 59% de los productores de esos 251.000 tienen algún tipo de gestión técnica, el 34% usa compu, y antes de la pandemia el 35% tenía internet, hoy creo que mucho más que eso. La balanza comercial, nada que explicar de un gráfico como este, pero es impresionante, donde normalmente las importaciones son 10-1, 20-1, 17-1, 11-1, dependiendo de los años y las circunstancias con respecto al resto de las industrias. Y las exportaciones en la Argentina, últimamente, la pregunta que les hago es si lo que les voy a mostrar les gusta o no les gusta. Y yo después les voy a contar lo que yo pienso. Pero cuando veo los datos del 2020 cerrados, veo esto, ¿sí? Los celestes son productos de base fotosintética o productos agroindustriales, los rojos son otros complejos no agroindustriales. Cuando vemos el informe del INDEC del año pasado, vemos casi todos en rojo, pero es esto mismo llevado a grafitito, y los que tienen semáforo en rojo son los que en el 2020 exportaron menos que en el 2019, y cuando vemos esto, de todos, lo que vemos el maní, el lácteo y el maíz como las únicas cadenas que tienen semaforito verde a este nivel. Cuando lo llevamos a la dimensión territorial, de nuevo, sobre los 55.000 millones de dólares de exportación, con esta distribución territorial, de vuelta en todas las regiones de nuestro país, el primero, el segundo y en muchos casos el tercero y el cuarto tiene que ver con productos agroindustriales, con una matriz diversificada, pero dentro de la misma cadena. Y cuando vemos la exportación por provincia, también vemos que las provincias centrales son las responsables de los principales complejos exportadores y de los volúmenes de exportación mucho más grandes, con lo que es la región centro más la región Cuyo. Y esto es visto desde la macro, pero a mí me gusta siempre verlo un poquito más desde la política con P mayúscula, y las dimensiones de la agricultura, y acá no tengo evaluación de todos los eslabones, sino de todo lo que pasa adentro del campo, porque este trabajo es un poquito viejo, pero cuando miramos la superficie, la distribución de las superficies de nuestras cadenas, Clara tiene esta manera de los cultivos de la agricultura cultivada, donde los cereales y oleaginosas llevan una parte importante. Esto lo mira la macroeconomía, esto lo mira desde distintos niveles más elevados de las operaciones. Cuando vemos las toneladas producidas, la distribución es esta, donde ya esto que acá parecía un código de barras, no es más un código de barras, y son un montón de otras actividades que generan mucho volumen, como la fruta, la horticultura, la caña o la forestación. Cuando tomamos la dimensión del consumidor, lo que tenemos es esta distribución, y esto es en base a los parámetros de consumo del INDEC anterior, digamos, en donde ya la distribución es completamente distinta y la mirada del ciudadano tiene que ver un poquito más con esto en términos proporcionales. Y cuando la otra mirada es
la demanda del empleo, de la demanda de mano de obra directa en jornales en cada uno de los campos. Y fíjense donde las frutas y las hortalizas en superficie inciden muy poquitito, cuando lo llevamos a nivel de demanda de mano de obra en jornales es casi el 60% del total. Vuelvo a repetir, esto tiene que ver con lo que pasa adentro de las explotaciones agropecuarias, yendo desde la microeconomía hacia la macroeconomía, y no como la vemos en el resto de las cosas, que es desde la macro hacia la micro. Entonces, claramente la agenda de estos 4 niveles de la agricultura superpuesta es distinta. Y el desafío que tenemos hacia adelante, más allá de las oportunidades que nos da la agroindustria a nivel global, es cómo generamos empleo genuino con las características que tiene cada una de estas actividades. Entonces, cuando yo miro lo de abajo, y como yo soy un tipo optimista, veo la cantidad de oportunidades que hay también para desarrollo de empleo en estas actividades que vemos acá más en rojo que en celeste, para decirlo. Lo paso rápido, pero lo otro que nos muestra el censo es que hay muchísimas explotaciones con actividades más allá de las actividades productivas. Y esto es para cada una de nuestras provincias. La pelotita amarilla es la cantidad de EAPs que tiene cada una de las provincias, y la barrita azul son la cantidad de explotaciones que tienen algunas otras actividades productivas o comerciales. Entonces, por ejemplo, agarro Catamarca, que tiene del orden de eh, 10.000 EAPs, tiene el 80% de las EAPs de las unidades productivas de Catamarca, tienen una explotación con actividades comerciales de otro tipo, y hay mucho para trabajar con respecto a eso desde el punto de vista de la generación de empleo y desde el punto de vista de la generación de actividad. Muy diferente al de la provincia de Buenos Aires, que es el primero, donde menos del 7% de las unidades de producción tienen otra actividad que no sea productiva. La otra parte que me parece importante es de quién es el valor bruto de la producción y de quién es el valor agregado de esa producción. Y lo que el trabajo de Bizan, Glódola y compañía me parece que está muy bueno para ver la importancia relativa de cada uno de los actores de la cadena, no solo desde el punto de vista del valor bruto de producción, sino quién genera una parte importante de del valor agregado. Y es donde vemos donde casi el 50% del valor agregado de cada una de nuestras cadenas, del promedio total de las cadenas, perdón, se genera en la fase de producción, y el procesamiento industrial tiene una variabilidad enorme en las distintas cadenas que vamos a analizar. Y el trabajo analiza 37 cadenas. Claramente acá lo que tienen es el valor agregado bruto total en valor absoluto y en valor relativo para la agricultura extensiva, donde los primarios generan muchísimo más valor agregado bruto total que lo que es manufactura. No existe el empaque, no existe la parte más de empaque y logística con respecto a esto. La industria forestal, al revés, la parte manufacturera es donde más valor agregado se genera. Obviamente los productos hortícolas tienen una parte muy importante de lo que tiene que ver con el empaque, sobre todo en la generación de empleo, y después una fase comercial, donde es una parte sensible del valor agregado. Las pecuarias son bastante distribuidas con respecto a esto, y las economías regionales. Y hablar de economías regionales, ya sé que es una ensalada. Acá cuando hablo de esto siempre alguien se me ofende, no hay opción de que alguien no se ofenda, pero es difícil poder poner la cantidad de actividades que son medidas, y por eso acá mezclamos peras con manzanas para este nivel de análisis. Pero bueno, pasa un poco lo mismo en lo que es distribución del valor agregado. Este gráfico lo uso, o este dibujo en realidad lo uso desde hace muchísimos años, porque yo cambié, por más que el gráfico no cambió. La pregunta que les hacía cuando trabajaba en el sector privado tenía que ver con quién es quién acá. Y yo cada una de estas cadenas productivas la veo como un paciente que está en un quirófano, y digo, acá hay alguien que es el Estado y hay alguien que es el sector privado. Cuando yo venía y lo miraba del sector privado, en el 100% de los casos,
El sector privado ve a la cadena y ve que está operando al paciente, que es la cadena de valor, y que los buitres son el Estado. Y el 100% de los casos que compartí esto con funcionarios de distintos niveles de las organizaciones en las que laburé, el 100% de los casos piensa que el sector privado y los empresarios son los buitres y ellos son los que están trabajando con el paciente. Con lo cual tenemos una diferencia sustancial cuando abordamos los problemas. Lo paso para ir más rápido. Mi experiencia de funcionario, un funcionario lo que hace es firma, habla, negocia, piensa y lidera. No mucho más que esto, todo el día. Y esto para mí era lo que hacía todos los días, sobre esos 979 días hábiles. Aprendí a medir muchas cosas para medir la gestión. Básicamente podría poner millones de fotos, estas son solo algunas, para poder decirles, miren, lo importante de esto, cuando les decía firmar, hablar, negociar, pensar y liderar, del liderar tiene que ver con esto. Uno arma equipos todos los días, con gente de distintos niveles, ideologías, lugares, trabajos, de lo que sea, y esos equipos son grandes, chicos, rápidos, lentos, con y sin glamour, pero siempre hay que trabajar en equipo. Uno no puede trabajar solo, porque donde trabajás solo tenés dos problemas. O te la crees, o no haces lo que tenés que hacer. Y para contarles un poquitito de mi experiencia, innovar en lo público no es un oxímoron, ¿sí? Eh, Me gusta la innovación, trabajo en innovación y también por suerte pude hacer muchas de estas cosas como funcionario, generando indicadores de gestión, tablero de control, mejorar la agenda, unificar criterios entre distintos equipos, pensar todos los días en cómo hacer las cosas mejor e innovar la gestión, modernizar las estructuras y pensar los presupuestos no en función de la tendencia de pasado, sino en función de futuro, operativamente hacer reuniones de equipo, de seguimiento, evaluación. Y lo que tienen ahí en la foto es el registro de alegrías del primer año de gestión en Senasa. ¿Por qué? Porque es muy difícil en organizaciones tan grandes saber qué cosas son las buenas. Entonces, entre los directores nacionales y de ahí para arriba, teníamos la obligación de generar y compartir las alegrías que teníamos en la gestión, porque no hay indicadores de gestión en lo público. Entonces es muy difícil festejar y es muy difícil saber cómo venís. Hacia adelante, después de estas miradas y aprendizajes en nuestras cadenas, básicamente la agenda para captar esas oportunidades y para que la agricultura y la agroindustria sea el motor de desarrollo, tanto en tierra como en mar, la agenda pasa por estas cosas. En el centro, la calidad y la inocuidad y el concepto de una sola salud. Y después, todos los días, aumentar los criterios de productividad, bajar la informalidad, mejorar el transporte y la logística e ir mejorando la calidad de los productos y los servicios públicos. El secreto de la creatividad, decía el loco este, que tenía mucho más pelo que yo, y por lo menos muchas más cosas que yo, el secreto de la creatividad está en dormir bien, abrir la mente a las posibilidades infinitas y soñar, porque es el hombre sin sueños. Así que básicamente esto como introducción, quién soy y qué pienso de nuestras cadenas hacia adelante. Sebastián, Hugo, ahora les toca a ustedes moderar. Muy bueno. Y al público participar, así que están invitados mientras preparamos la primera pregunta a escribir en el chat sus preguntas o pedir la palabra y nos ordenamos y aprovechamos a nuestro orador. Empiezo yo, así les doy tiempo a los demás a que se animen. Tiene que ver con, sin duda, el campo, el motor del desarrollo. Eso no implica tampoco la antinomia con la industria, ¿no? Pero, Un motor, pero... Exactamente. Y, sin embargo, cuando uno ve las exportaciones, el complejo se caracterizan por ser commodities o alimento para animales. Estamos lejos de vender todavía lo que sería mayor valor agregado. ¿Por qué crees que no podemos dar ese despegue que tienen otros países que también hacen agroalimentos? Y si crees que hay un componente cultural, si hay intereses que también dificultan eso, que lo contraponen. Y la segunda parte de la pregunta, porque tiene que ver también, es si acaso el tema de los cerdos, de las granjas de cerdos, no puede ser una oportunidad también para ese agregado de valor. ¿Qué opinas en particular de ese caso?
A ver, valor agregado es un montón de cosas, ¿no? Pero a ver, para mí, para cualquiera de los procesos de industrialización y agregado de valor, lo que se requiere es un nivel de inversión muy grande y para eso lo que se requiere es bajar los niveles de incertidumbre. Entonces, para mí no es una cuestión de falta de interés ni de falta de conocimiento, sino de falta de certezas. Cuando yo veo cualquiera de nuestras cadenas, yo veo, mira, para que una cadena la rompa en términos de productividad, agregado valor y sobre todo generación de empleo, para mí tienen que pasar cuatro cosas. Tiene que haber un margen, aunque sea chiquito, pero que sea positivo. Tiene que haber una certeza, en realidad sí, una regla de juego claro, por lo menos en el ciclo de vida de la inversión que estemos planteando. Tiene que poder incorporar tecnología y tiene que haber jóvenes, porque los jóvenes son el mejor vector de tecnología y de innovación. Cuando vos tenés los cuatro factores, la rompe la cadena. El maní ahora, si querés. Cuando vos tenés uno, crece vegetativamente. Cuando vos tenés solo dos, crece un poquito menos. Y cuando tenés uno, se hace pelota. Pero, ¿por qué no es solo el margen? Porque si lo que tiene que tener es mucho margen, y lo hemos visto muchas veces en nuestras cadenas y en nuestra Argentina, si lo que tiene es mucho margen, entran muchos actores nuevos que desnaturalizan los otros tres. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta inversión. ¿Pero por qué nos falta inversión? ¿Porque somos tontos? No, nos falta inversión porque necesitamos certidumbre en el plazo de este tipo de inversiones. Te voy a poner un ejemplo. ¿En la Argentina se podría biológicamente producir alcornoque? Sí, seguro que hay un valle parecido a los de Portugal. Y con ingeniería agronómica inversa, se podría decir, loco, hacelo acá. ¿Va a haber alcornoque en la Argentina en niveles industriales interesantes? No, porque el alcornoque tiene su primer cosecha al año 40 y pico y su punto de equilibrio en el año 50 y 60 y pico. Entonces, ¿por qué generamos piensos? ¿Por qué más maíz y más agricultura extensiva? Porque el ciclo de la inversión es cortita. ¿Sí? Entonces, ¿dónde hay menos riesgo? Donde hay menos incertidumbre normalmente, pero separemos riesgo e incertidumbre. Nuestro problema es la incertidumbre. Y la segunda, porque además lo sabemos hacer. La segunda pregunta tiene que ver con los cerdos. Claramente es una de esas actividades. Los cerdos vienen aumentando la producción desde hace muchísimo, y a ver, Hugo nos enseñó a todos esto. No soy yo, digamos. A mí lo que me tocó es una etapa de la cadena, poder abrir unos mercados que tuvieron impacto fenomenal. Entonces, el año pasado pasemos de ser importador neto a exportador neto, y eso genera oportunidades de empleo y una competitividad estructural. Porque nuestras cadenas son competitivas realmente cuando empiezan a exportar. ¿Sí? Porque para exportar tenés que ganarle otro allá afuera. Entonces, la competitividad de esas cadenas es mucho mayor. Oscar sabe muchísimo cómo somos mucho más competitivos cuando exportamos que cuando nos dedicamos al mercado interno. Porque cuando solo nos dedicamos al mercado interno, y es como jugar en la tercera, pero para exportar tenés que jugar en primera, si no, no jugás. Además, si jugás no te divertís. Muy claro. Gracias, vamos con las otras preguntas que van surgiendo. Castor López, ¿estás por ahí? Sacate si querés el audio y haz tu pregunta. Hola, no, de Castor López, Santiago del Estero, para Ricardo. Bueno, allí preguntaba, Santiago tiene una ley de promoción industrial desde hace 15 años, pero no logra agilizar un proceso de industrialización de carnes, oleaginosas, cereales o frutas, hortalizas. Y, y si vos visualizas cuáles son los limitantes, al margen de que es una provincia netamente mediterránea y los fletes son muy onerosos, ¿cuáles son los limitantes particulares que pudiese tener una provincia de las características de Santiago del Estero? Y tiene la incertidumbre del país más la incertidumbre local. Entonces, cuando vos tenés un marco institucional tan complejo, es incertidumbre al cuadrado.
Y por eso tenés una sola inversión grande en estas industrias que es sostenible en el tiempo, en un lugar, pero tiene que capturar una oportunidad muy grande que tiene que ver con dónde está Forres y Beltrán y esa inversión, que es el frigorífico grande más nuevo de la Argentina. Pero fíjate que hay otras inversiones con esa ley de promoción que no funcionaron bien. ¿Por qué? Porque estaban enmascaradas, su competitividad estaba enmascarada por otros factores externos regulatorios que les mejoraban la renta, pero era totalmente ficticio. ¿Te refieres a la energía biodiesel y toda esta cuestión? Ponele lo que quieras, Castor, somos pocos y nos conocemos mucho. A ver, el falso desarrollismo es generar estímulos para que esas cosas pasen y que sea de por vida. Entiendo. ¿Sí? Perfecto. Muy bueno, muy bueno. Aclaraste eso, tal cual. ¿Y cómo definirías, aprovecho mientras hay más, cómo definirías un desarrollismo realmente que fomente el desarrollo nacional, la integración? ¿Cómo sería ese enfoque? Ya que te tiraste el falso desarrollismo, las 4 cosas que dijiste antes. ¿Sí? Para que te silencie. Está silenciado. El que genere, Sebastián, el que genere las 4 cosas. Perfecto. Y que sea, a ver, y que tenga principio y fin. Que tenga un fundamento, claro, como un medio, Claro. No cuidados. Que tenga principio y fin. Protección por sí mismo. Cintia, ¿estás por ahí? Si no te leo, decime si querés hacer la pregunta. Sacate el audio, ponete el audio. Todo tuyo. Hola, hola. Hola, Cintia. Sí. Hola, Hola. Cintia. Leí una nota muy interesante sobre la Brassica carinata y también puntualmente que es un cultivo nuevo que parece que tiene mucho futuro, pero es completamente desconocido en la Argentina. Entonces, realmente pienso como desarrollista en por qué no se capacita o se da a conocer estos nuevos elementos de producción que tienen gran futuro, no requieren inversión, pero sí capacitación para saber cosechar, sembrar en los periodos y esas cosas. Y aparentemente tiene un valor internacional altísimo porque, bueno, también se utiliza como biocombustible. Lo que pasa, Cintia, con esos productos que son nuevos es que por ahí biológicamente tienen alto potencial, pero no se integran fácilmente en toda la cadena. ¿Te acordás cuando hablaba de la interdependencia entre los eslabones? Entonces, la alta productividad biológica no sirve demasiado si no está toda la cadena de valor armada. Y por más que tenga baja inversión por hectárea, lo que necesita es una inversión institucional muy fuerte para que eso funcione, porque además hay que industrializarlo. Y el costo mínimo de instalación de una planta para eso son muchísimas toneladas. En eso todas nuestras cadenas son muy parecidas. Tengo genética e insumos, ¿sí? Que las agarra un señor que es para mí el héroe, digamos, que es el que gestiona la fotosíntesis para que esto produzca más. Y este señor es el que agrega valor porque lo que hace es agua más sol más eso, genera productos biológicos. Pero eso después no son de consumo directo. Lo único que es de consumo directo es la lechuga. Todo lo demás requieren procesos distintos que requieren mucho capital. Entonces, y además, imagínate que es difícil hacer una startup de algo tecnológico, imagínate de lo que es de un cultivo, es mucho más difícil todavía. Porque cuando alguien se ponga a programar y hacer una startup, todos los días va mejorando. Pero en biología, cuando vos hiciste una cosa un día tarde, estás 11 meses temprano para la campaña que viene, con lo cual cuando le erraste perdés mucho tiempo. Y acá con estas cosas, si voy al proceso de innovación, hay innovación tecnológica, que acá sería la Brassica, que requiere una innovación institucional para que la Brassica esté en la agenda, pero una innovación también organizacional para que ese cultivo tenga mercado, tenga transporte, tenga todo lo que tiene que tener.
Gracias. Gracias, Sin. Tito Lowenstein, si estás por ahí, te pido si te activás el micrófono y haces tu pregunta. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, Tito. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Re bien. Bueno, me alegro de verte, igual a todos. Yo algo muy simple, esto hablamos de desarrollismo. Para mí hay una sola manera de ver el desarrollo, ganas de hacer. Y eso creo que los argentinos lo tenemos que poner y hacer todos juntos, porque hablando solo no vamos a ningún lado. Punto segundo, hay una plaga muy grande, y vos sabés que la hablé contigo más de una vez, Hugo me debe saber. Creo que la plaga más grande que tenemos es la burocracia estéril, inútil y paralizante. Entonces, yo creo que alguna experiencia de hacer y tengo. ¿Hola? ¿Me te escucha bien? Sí, se te escucha, se te escucha. Ahí sí, entonces, yo creo que en todos estos años de vida tuve la experiencia de hacer diferentes cosas y la gente quiere hacer. Saquemos la burocracia, saquemos el exceso de planificación y pongamos las manos a la obra, o manos a la masa, como quieran. Era un solo comentario de llevar las cosas adelante y no perder tanto tiempo. Insisto, la plaga de la burocracia, no solamente acá, a nivel mundial nos está ahogando. Gracias. Gracias. A ver, coincido, Tito, y conozco, y algunas cosas bien me salieron y otras mal me salieron con respecto a eso. Digamos, en SENASA, cuando llegué, había 1.800 normas que regulaban las actividades productivas en nuestro país y dejé 766. Era el organismo público nacional con más registros, más de 180 registros, y en un plan de disminución de registros sin perder el control, porque lo importante de la burocracia es no perder los controles del Estado. Yo creo en el Estado fuerte, pero creo en el Estado inteligente y fuerte, no en el Estado bobo. Había 1.800 aranceles, lo bajamos a 300. Para que se dé una idea, el Ministerio de Agroindustria generaba anualmente 20 y pico de mil de expedientes. El SENASA son 250.000 mensuales. O sea, esa es la dimensión, y la digitalización es un proceso absolutamente natural, si lo pensamos de esa manera, que va a ir transformando ese tipo de cosas, pero obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado para mantener la esencia, para no generar problemas más grandes y para no perder las responsabilidades que uno tiene. Y en esas cosas, la velocidad de una flota es la de su nave más lenta, no la de su nave más rápida. Entonces, aprendí mucho de eso, Tito, y encantado de discutir lo que sea con cualquiera de esto, porque creo que es el camino. La desburocratización es lo que más rápido genera desarrollo. Solamente para poner un ejemplo, además de los números que les di, en algún momento, que ahora lo están poniendo de vuelta, cuando bajamos alguna de los aranceles extras ficticios asociados a algún gremio, ¿sí?, para los contenedores que salían por el puerto de Buenos Aires y todos los puertos del río, no para los de Bahía y Necochea, es lo mismo que si hubiésemos acortado todos los fletes 60 kilómetros. Sí. O sea, sacando una sola resolución. O sea, vos podías mejorar las autopistas, pero sacando esa resolución es lo mismo que a todos les disminuías 60 kilómetros el flete. Ahora lo están poniendo de vuelta. Gracias. Ricky, Alberto Cerini pregunta si puedes repetir los 4 requisitos famosos. Cuando yo miro una cadena, los 4 requisitos si querés, son una cadena, la rompe cuando tiene márgenes unitarios positivos, pero no muy grandes. Si tiene grandísimos, entran jugadores de todos lados. A ver, cuando hicimos cancha de pádel, todos hicimos cancha de pádel, con lo cual no es más cancha de pádel. ¿Sí? El segundo tiene que ver con que las certezas del supuesto del negocio cumplen el ciclo de vida del negocio. ¿Sí? En un maíz son 90, 120 días, en un alcornoque son 70 años. Cuando Oscar y su gente pone a flote un barco, las reglas de juego para el barco que pone a flote tienen que durar
el ciclo de vida de la inversión. Porque si no, ¿cómo cuernos hacemos la inversión? El tercero tiene que ver con la tecnología. Si una cadena no incorpora tecnología, cada vez más fuerte, está muerta. ¿Por qué? Porque afecta sobre el cuarto valor, que tiene que ver con la edad promedio de los decisores de una cadena, incorporar jóvenes. Si vos no tenés tecnología, tu cadena es un embole. No vas a incorporar jóvenes ni de joda. Y si no incorporás jóvenes, tu cadena cada vez tiene menos tecnología. Y si tiene menos tecnología, vas muerto más rápido. Con 4 de 4, cualquier cadena la rompe. Con 3 de 4, crece en términos vegetativos. Con 2 de 4, ojalá se mantenga. Con 1 de 4, alpiste. No por la cadena del alpiste. Buenísimo, aparte ahí le respondiste directamente al amigo Leo desde La Pampa que preguntaba ¿por qué los viejos no? O sea, como que... No, a ver, no. Acá me parece que hay uno que tiene cola de paja, pero no dije es una cosa y la otra. Clarísimo. Sobre todo en escenarios de alta incertidumbre, los que tienen cana, menos pelo y demás son fundamentales para tomar decisiones. Ni hablar. Porque si no te la pones de gorro. Ni hablar. Y aparte, recién lo aclaraste también por qué. Porque hay que reconocer que la juventud es la que está más cerca de la tecnología, la innovación, por una cuestión de edad, de conocimiento, de que está estudiando justamente en etapa estudiantil. Ahí les puse en el chat un caso que hicimos en Visión Desarrollista de una empresa llamada Deep Agro, un emprendimiento que lo recontra conocés, es espectacular, es único en el mundo, innovación total. Detectan con un software, inteligencia artificial, la maleza y la separan de la soja, entonces pulverizan exactamente la maleza, lo que ahorran en costos, lo que ahorran en gasto agroquímico, y son jóvenes. Ese es un ejemplo, ¿no? De por qué en ese sentido ayuda. Obviamente, también con los no tan jóvenes, que darán sus consejos, su asesoramiento, su experiencia. Te ponen el cuerpo. A ver, los grandes. Los jóvenes se embolan y se van, tienen tasa de rotación altísima, pero por eso tengo que ver cómo mi organización los atrae. Buenísimo. Bernardo Gané, ¿estás por ahí? Te pido que saques el micrófono. Hola Hugo, hola Sebastián, hola a los 44 presentes y al colega Ricardo Negri. Primero me entusiasma ver cómo con sus 2 años en Senasa sigue tan entusiasmado. Él es la parte juvenil, el entusiasmo juvenil de que tanto hablaban recién con los emprendedores. Mi comentario es, yo felicito de muchas cosas que hicieron y para eso está él. Ya hizo la descripción muy bien de su tarea. Solamente hacer un comentario que tiene que ver con las cosas que en nuestra opinión, no es a título personal, sino una cámara única presentó en su momento un trabajo, un documento que lo redacté, entre otros yo, que describía que Senasa está en un círculo vicioso toda vez que siga dependiendo de su autofinanciamiento. Toda vez que Gendarmería, la educación, la seguridad, prefectura, migraciones o aduana son empleados públicos, pagados por el Estado. En el caso de los 6 o 7.000 empleados de Senasa, los aranceles, los requeridos y todos esos inventos terminan conformando los ingresos. Y eso hace que se recreen, se autoelaboren y se aumenten. Hugo Carasay es el experto en Argentina en ver cómo se aumentan aranceles, etcétera, etcétera. En la opinión del trabajo y en mi opinión en particular, toda vez que el que manda es el administrado porque paga los aranceles, porque paga los requeridos y porque paga el sobre que muchas empresas le dan a sus inspectores, termina siendo esto una cooperativa que manda el presidente de Senasa, manda el gerente, manda el regional y sobre todo manda el que debería ser inspeccionado. Me parece que es fundamental, si queremos dar la vuelta a la situación estructural de Senasa tan compleja, hacerlo de esa manera. Yo sé que vos tenés una respuesta, no voy a dar en público lo que vos me dijiste, eso te cabe a vos decirlo, cuando tuvimos una charla personal. Sí. Y lo segundo, hago 2 y me callo. Y lo segundo que también tengo una preocupación es
por qué SENASA terminó aceptando una norma que rige las relaciones sanitarias con China, que es contratécnica, ilógica e insustentable, y no es de razonamiento técnico, sino de otra índole. Yo no quiero responder las preguntas. Te pido a vos que nos comentes sobre esas dos cosas, yendo a casos concretos. Lo demás está muy bien hecho. ¿Cuál es la norma? Perdón, Bernardo, no sé. La resolución con China. El acuerdo con China, el protocolo de China sobre la resolución para exportar carne con hueso a China, que obligó a Argentina a hacer una cantidad de cosas como libre de brucelosis, cosa que es... Brucelosis. Sí, la resolución 69. Y la otra es la del autofinanciamiento versus el pago por el tributo del erario nacional. Vamos por partes. Primero, sí, me enamoré de SENASA, Bernardo. Cuando uno es chiquito, sueña con ser bombero, policía, astronauta. Nunca ningún profesional de nuestra cadena sueña con ser presidente de SENASA. Y si alguien dice que lo hizo, miente. Porque no, digamos, porque a nadie le gusta ser policía de todas esas cosas. Después, sí, el trabajo está buenísimo y sabés que tomé un montón de cosas de ese trabajo. Sobre el tema presupuestario, por más que esté de acuerdo, y lo mismo que te conté, era parte de un gobierno y además eso tenía que pasar por el Congreso de la Nación, con lo cual no era mi potestad decirlo. ¿Sí? No, el pago de los empleados públicos es una norma nacional. Lo tiene que pagar el Estado Nacional, no hay que pasar por el Congreso. Para la asignación... Es el presupuesto nacional. Sí, pero el presupuesto nacional es una ley que pasa por el Congreso, donde tenés la asignación. ¿Sí? Esto no es potestad. A ver, el Ejecutivo lo presenta y el Congreso lo valida o no lo valida. Entonces, estoy de acuerdo en el tema de fondo, y lo hablamos varias veces, pero no está en el área de control, porque eso tiene que pasar por el ministro, por el jefe de gabinete, y recién poder ir a presupuesto. Entonces, por más que esté de acuerdo, para que eso pase, necesitamos, te diría que por lo menos 6 años de laburo desde una institución como esa, para que ese proceso quede transparente así y validado. ¿Sí? Porque lo otro que tenés que tener es el accountability público para poder gestionar esos recursos de una manera autónoma y autárquica y responsable, que no era la media de la administración pública. ¿Sí? Después de 500 y pico de días de gestión, con 97% de ejecución presupuestaria, con un desvío de presupuesto de menos del 6% y con indicadores semanales de seguimiento de presupuesto, podés dar esa discusión. Si no, es una discusión teórica y no es una discusión real. A ver, y estoy de acuerdo con lo que decís. Lo que pasa es que estar de acuerdo a hacerlo, hay un trecho enorme y un plazo de tiempo y un montón, como esto de la innovación tecnológica sería esa, la innovación institucional y la organizacional. La nueva tecnología, que sería vivir de tus aranceles, no puede avanzar sin las otras dos. Sobre el tema del protocolo con China y Bruselas, es un tema técnico recontra profundo y pesado, porque esto tiene que ver con cómo se gestiona la existencia o no de una enfermedad y la limpieza del rodeo nacional de una zoonosis. Entonces, sí es un tema, sí fue una discusión, atrasó, te diría que casi 6 meses el acuerdo, hasta encontrar las formas de cómo hacerlo. Es un incordio, es difícil, es distinto a lo del pasado, pero es posible y validado por la Comisión Nacional con todos los actores de la cadena para que eso pase, porque si eso no pasaba no había acuerdo, con lo cual es un problema técnico, pero además es un desafío eliminar la brucelosis de la Argentina. ¿Sí? ¿Y cómo lo haces? Y bueno, hay cuestiones técnicas operativas, técnicas de producto, técnicas de organización, y cómo el rol del servicio sanitario tiene que garantizar y validar para que eso pase. Gracias. Bueno, un lujo tener... Agradezco las respuestas, no estoy de acuerdo, pero el orador es él, no yo. Un lujo tenerte también, Bernardo.
Gracias, Oscar. ¿Quién hizo una pregunta? ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Oscar? Oscar, sí. Sí, Oscar, por favor. Pero con el compromiso de que un día nos tenés que dar una charla de pesca sobre Ningún problema. Cuando ustedes dispongan, yo la hago. ¿No? Vamos a coordinar. Tu pregunta. Bueno, ante todo, un gusto grande haberte escuchado, Ricardo, después de mucho tiempo y de aquella reunión con Tomás, que nos conocimos y empezamos a trabajar juntos un tiempo. Bernardo también, me acuerdo bien de los viajes y de las cosas que hemos hecho alguna vez y de la relación que tenemos. Ahí me encantó tu charla, me encantó la forma en que planteas el consejo, la dinámica de la reunión de todos los factores para hacer una cadena de trabajo, de acción y de complementación. Y la realidad es que a nosotros nos costó mucho eso, muchísimo. Y nos sigue costando, aunque parezca mentira, a pesar de que somos una actividad muy desarrollada en exportación. Vos dijiste algo brillante, que me pareció muy bueno. En Argentina mucha gente le tiene miedo a la exportación y dice que la exportación genera problemas de costos y de crecimiento de valores internos. Es todo al revés. Es exactamente al revés. Nosotros tuvimos que aprender a exportar porque no podíamos vender nuestro producto en la cantidad que procesábamos y producíamos en Argentina. Oscar, recordale a la gente, cuando decís nosotros, ¿cómo? ¿A quién te referís? Recordale a la gente que no te conoce. A la industria pesquera en general. Yo trabajé toda mi vida en la industria pesquera. Sí es. Y todavía hoy sigo haciendo algunas cosas, a pesar de ser viejo, sigo haciendo algunas cosas en la industria pesquera. La realidad concreta en esto es que cuando hay necesidad de hacer la cosa, hay que ponerse a trabajar y hacerlo. Nos costó muchísimo cómo poder entrar en distintos mercados. Hoy Argentina, en mayor o menor medida, exporta entre 90 y 110 países según el momento del año. Productos pesqueros. Es decir, hemos estado en el cuarto, quinto lugar de la cadena de producción de alimentos para exportación y demás. Y siempre trabajamos con productos finales. Nunca trabajamos con producto natural, la materia prima inicial, sino que trabajamos con productos elaborados. Las cadenas que no pudieron soportar esto son la de conserva, pero todo lo que sea congelado, todo lo que sea preparaciones de ese tipo, ya sea en todas las especies, lo logramos hacer. Ahora, esto se hace con mucho esfuerzo y se hizo y se desarrolló, y esto le pasa a todas las industrias, no solamente a la pesca, en un país que en algún momento teníamos un país en serio, y hoy en día tenemos, después de mucho tiempo, no es ni de este gobierno ni del anterior, es de muchos gobiernos para atrás, el error que hemos cometido en Argentina, donde no sabemos dónde estamos parados. Lo que vos decís, esa certidumbre que vos dijiste para la inversión es fundamental. Nosotros no tenemos certidumbre en Argentina hoy en día y muchos años para atrás también. Para la inversión. Yo tengo amigos que han hecho inversiones muy grandes, vos los conocés, Ricardo, sabés quiénes son. Han hecho inversiones muy grandes y realmente, digo, están locos. Es decir, porque han hecho inversiones pero muy grandes para seguir trabajando porque tienen el ansia, las ganas lo dijo un señor Lowenthal, creo que las ganas de poder hacer las cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Olvidemos los costos de producción de un producto, llegamos con la caja al puerto. ¿Sí? Hoy pagamos el 10, 12, 14% de derechos de exportación. Debemos ser uno de los muy pocos, o el único país en el mundo que cobra derechos de exportación. Llegamos al país de destino y tenemos, no nosotros, sino el importador tiene que pagar derechos de importación de este producto, porque Argentina no tiene un solo acuerdo de libre comercio con ningún lugar. Chile tiene 22, Nueva Zelanda tiene 14. Entonces, esta realidad hace de que tenemos una diferencia total para poder emprender actividades. Es decir, ¿cuál es el problema? Las inversiones son muy grandes, son de largo plazo. Los barcos cada 2 años hay que subirlos a dique, hacerlos un montón de cosas. A la industria le pasa igual. Yo cuando veo las maquinarias en el campo digo, tienen el mismo problema que nosotros. La tecnología de toda la maquinaria que tienen en el campo ya no es la tecnología del tractor. Es otra cosa distinta. Es decir, hay gente que está
sembrando y cosechando con banderas satelitales, adentro de cada cosechadora hay una computadora o dos. Esta realidad hace de que se ha hecho inversión y se hace mucha inversión, pero lo que necesitamos es una seguridad de cómo va a ser la continuidad de la actividad, la continuidad de la economía de Argentina. Vamos a ponernos de acuerdo. Este año, ¿cuánto tendremos? 35, 40% de inflación. Es imposible funcionar. Es decir, estos son los grandes problemas que tenemos. Y la otra cosa, también es cierto, y lo digo habiendo sido funcionario, sabes que muchas veces, en distintos lugares, sabemos, la realidad es que hay que reducir la carga de trámites, totalmente. Lo que hay que hacer es cosas más simples y más concretas. Perfecto lo que dijiste que hiciste en Senasa, que bajaste la cantidad de obligaciones a cumplir por la industria. Estas cosas mínimas, aunque parezcan muy simples y tontas, son las que van a cambiar todo. Es decir, y hay que volver a generar en los más jóvenes las ganas. Yo veo a mucha gente que tiene ganas de hacer cosas y a veces se queda porque sabe que no tiene certidumbre de lo que va a pasar. Perdónenme si me pasé, pero esto es lo que les quería hacer un comentario. Gracias, Oscar, gracias. A ver, espectacular, Oscar, estoy muy de acuerdo, digamos, con esto de los aranceles. Me tocó en Senasa esto de bajar la cantidad. Fuimos el único organismo público que bajó no solo la cantidad de aranceles, sino precios de aranceles. Y fuimos el primer organismo que empezó a bajar los aranceles para los trámites en digital con respecto a los trámites presenciales. Entonces, al poder hacer eso, lo que reorganizamos mejor los equipos. O sea, para mover la hacienda, pasarlo a declaración jurada en vez de tener que ir a la oficina, además de ahorrarse 1 millón de kilómetros, si se implementara la tecnología al 100%, 1 millón de kilómetros los productores, eran el equivalente a más de 400 personas trabajando para hacer ese trámite. Entonces, la burocracia de los dos lados implica gasto, inversión, cantidad de errores de procesamiento, infraestructura, un montón de cosas. Y lo que vos decís de los tratados de libre comercio y ese tipo de cosas es absolutamente cierto, pero eso también necesitas tiempo y certidumbre, digamos. La Argentina hoy tiene tratado de libre comercio con el 9% del PIB mundial, Chile con el 80%. ¿Qué va a pasar con el acuerdo Unión Europea-Mercosur que hoy tenemos? Y hoy el escenario más probable es que Uruguay y Paraguay lo aprueben primero, Brasil después, y empiezan a tener los beneficios y nosotros nos quedemos afuera. Entonces, ¿vamos a traer inversiones? No, con eso no vamos a traer inversiones. Para esto que les decía de las dimensiones superpuestas, piensen cuánto capital necesitamos para generar un puesto de trabajo en cualquiera de sus empresas o sus organizaciones. Yo conozco un poco las cadenas que conozco. Bueno, en la horticultura intensiva necesito en negro $25.000 a $30.000 por puesto de trabajo de inversión de capital para generar un puesto de trabajo de baja calificación. La misma horticultura para producir el mismo tomate, lechuga, pero en blanco, necesito casi 50. ¿Por qué la diferencia tan grande? Por la burocracia, los controles, todo lo demás. ¿Pero es necesaria la burocracia y los controles? Sí. ¿Saben qué? En la Argentina, 5 chicos por día tienen síndrome urémico hemolítico. De esos 5, 3 lo van a tener de por vida. Van a tener secuelas de por vida. ¿Eso viene por la carne? Sí, puede ser. Viene muchísimo más por las verduras. Y el otro extremo, me voy a la cadena nuestra distinta. ¿Cuánto stock de capital se necesita para generar un puesto de trabajo en una ganadería de cría extensiva? Casi $1,5 millones para un puesto de trabajo de esa calificación. Y esa no está normalmente en las conversaciones, no está en la agenda, lo tenemos que poner en la agenda para pensar el futuro, pero el futuro no hay que pensarlo mucho, hay que hacerlo. ¿Sí? Y para hacerlo también hay que planificarlo un poco, porque si no, tampoco tenés la secuencia de cosas para hacer. Gracias, Ricky. Gracias también, Oscar. Germán, que estás ahí con ese fondo que tenés ahí, te pido que saques en el medio del campo, en el medio de la pampa,
No, estás en tu casa, pero haz tu pregunta nomás. Sí, como todo viejo, queda la simulación del fondo, nada más. No, yo lo que planteaba era si Enrique se atreve a identificar 3 cadenas como las más promisorias para generar empleo, divisas, agregar valor en origen, dado los supuestos requeridos de previsibilidad, fomento de la inversión en origen, y todas las condiciones que uno da como necesarias. ¿Es posible identificar las 3 más promisorias o es harto difícil? Gracias, Germán. Ahí, Germán, te toca hacer una pregunta. Lamentablemente rápido no te puedo contestar porque depende de cuánto plazo me das. ¿Sí? Porque si me das poco plazo, te digo, en 5 años, y no hay muchas más allá del cerdo, de la horticultura, de la intensificación en ganadería de algunas cosas. Si me das más plazo, para mí son mucho más interesantes las que generan más empleo y empleo de baja calificación, como la fruta. Pero necesitas certidumbre grande. ¿Por qué? Porque las inversiones también son grandes. Y por qué a mí lo que me desvela todos los días no es el volumen exportado, no es las divisas. Lo que me desvela es la generación de empleo. Lo que me desvela es la generación de empleo. ¿Por qué? Porque en la Argentina entran todos los años 80.000 jóvenes a la población económicamente activa. Para generar 80.000 puestos de trabajo, si quieren 50.000, los demás que sean empleados públicos, tercer sector, todo lo que sea, pero hoy no estamos generando ni 25.000. Cuando yo tengo 47, 3 pibes, cuando yo era chico y yo empecé a ir a la escuela, había en la Argentina 4, mucho menos del 0,5% de indigentes y menos que eso de personas que no tenían todas las condiciones para educarse. Alejo, que es mi hijo, que es más chiquito, que nació el 4 de diciembre de 2015, con lo cual lo conocí después ahora con la pandemia, él en su generación vive cuando empiece el año que viene el colegio, 40 y ¿cuánto le ponemos? 45% de pobres, 13 y 14% de indigentes, y de la clase 2015, el 70% no va a tener las condiciones necesarias para educarse bien. Entonces, cuando eso yo lo miro al 2050, que es cuando Alejo va a salir a buscar laburo y va a empezar yo quiero que él pueda generar empresas, pero el desafío que él tiene es mucho más grande que el que yo tuve. Porque tiene que generar empresas y laburo genuino para muchos más tipos que los que yo. Muy bueno. Está claro. Está claro. Entonces, Germán, ¿en dónde la veo? En esa la veo, en fruta la veo, en tecnología la veo. Acá somos buenos, y en Sudamérica, no solo en la Argentina, te diría que ser agricultor en todo el mundo, salvo en Argentina, Brasil, el sur de Brasil, Uruguay y Paraguay, es ser ciudadano de segunda. En estos lugares, ser agricultor no es ser ciudadano de segunda. Eso hace que la incorporación de tecnología sea más fácil, eso hace que haya efervescencia y creatividad, eso hace que haya gente que se quiera dedicar a esto. La misma conversación, si la tuvieras en cualquiera de los otros países del mundo, tiene un problema estructural y muy grave, que los jóvenes no se quieren dedicar a eso. No solo que no alcanza la comida en África, por ejemplo, sino que la única salida es hacia afuera para ellos, porque esos ecosistemas no producen más. Por eso creo que la agroindustria, y cuando hablo de agroindustria, no hablo de producción primaria, de agroindustria en general, es un motor de desarrollo sostenible que tenemos en la Argentina. Porque en esto somos buenos, a pesar de la presión fiscal fenomenal que tenemos. Una de las transparencias que no mostré es la diferencia con los otros países del OCDE de la presión fiscal sobre estas cadenas. Más del 50% del valor de estas cadenas es presión fiscal acá. Si me dan un segundito se los muestro porque lo busco. Lo salteé porque iba lento, pero...
Sí, después vamos a compartir el documento en Visión, vamos a publicar el resumen de la charla y vamos a publicar el documento, Ricardo nos lo va a permitir. Ah, perfecto. Pero es increíble, digamos, porque queremos jugar con reglas de país desarrollado, pero tenemos este problemita, que tiene que ver con una presión fiscal totalmente exacerbada y fuera de lugar. Para poner solamente un ejemplo de cuál es la situación, el incremental del precio de los commodities para la Argentina este año es de 3.700 millones de dólares. ¿Saben cuántos millones de dosis de vacuna de Pfizer son esos? Son más de 180 millones. Podríamos vacunar Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile con esa guita. Que es guita que no entra en el que la generó. Fíjense, esto es el apoyo apoyo estatal estimado en el periodo 2002 al 2017-19 para los países de la OCDE. Fíjense, acá está Argentina, sobre el Producto Bruto, el apoyo a las cadenas agroindustriales es el menos 2% del PIB, cuando, fíjense, todos los países que están acá, de Indonesia, fíjense, el que quieran, esto es a nivel de OCDE. El promedio de la OCDE es, de todos es el 1% del PIB de subsidios, acá estamos en el menos 2. Y cuando hablamos al valor agregado de la producción, en la Argentina se quedan con el 50% del valor agregado de la producción, cuando en la OCDE es más el 50%. Entonces, cuando esperamos y queremos hacer cosas diferentes y no vemos esto, estamos jodidos. Esto es lo que nos toca. Y esto es lo que nos va a tocar muchos años más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay alternativas. Tenemos que generar alternativas a esto. A ver, a mí me tocó el decreto de bajar las retenciones. Carlos, ¿sabés que le bajé a todo? Obviamente, analizamos si eso se puede hacer de vuelta hacia adelante. ¿Y sabés qué te digo? No. Porque la macro no la aguanta. Y si la macro no la aguanta, no hay niveles, no hay incertidumbre. A ver, aumenta la incertidumbre. No sé cada cadena particular, falta un montón para el 2023. Pero necesitamos certidumbre. Gracias. Para que haya inversiones y para que mis hijos y sus nietos, la única alternativa no sea irse de acá. Guillermo Hassel, ¿estás por ahí? Guillermo, ¿no? Te pido que te desmutes. Sí, estoy acá. Ahí detrás de la nube. Hacé tu pregunta nomás. La pregunta mía es, yo estoy dedicado casi exclusivamente a analizar e impulsar el sistema educativo desde Misiones y para el resto del país en realidad. Y mi preocupación es cómo se puede integrar el sistema productivo con el sistema educativo, en el cual yo veo un gran divorcio entre ambos mecanismos. ¿Cómo podemos integrar? Porque nos está pasando en Misiones y en muchas zonas de la Argentina que los europeos ofrecen preparación a los jóvenes, se van los jóvenes, especialmente en este caso Alemania, se preparan, vuelven a las escuelas técnicas y las escuelas agrarias, están 6 meses y vuelven espantados a esos países europeos porque no tienen forma de aplicar los conocimientos adquiridos y en Europa le dan posibilidades enormes de trabajar. Entonces, lo que estamos haciendo es un derrame de esa necesaria juventud que el señor Negri estaba reclamando para las cadenas de valor. Entonces, ¿cómo hacemos para vincular esos dos sistemas? Muy bueno. Eso es todo. Muy bueno, Guillermo, gracias. Y te agrego algo más. Seguramente lo vieron en La Nación, se dio un artículo hace poco, que en estos días, de que ahora ni siquiera se tienen que ir. O sea, con todo el teletrabajo y eso, las empresas de afuera directamente contratan a los jóvenes argentinos para trabajar afuera, desvirtuando incluso los salarios internos, la productividad local, la lógica laboral. Es un tema que desafíos que presenta la nueva normalidad que vivimos. Ricky, todo tuyo. La verdad que no lo tengo claro.
me es un esfuerzo enorme, por eso le dedico mucho tiempo a la educación. A mis alumnos de la facultad les digo, miren muchachos, de ustedes 2 me tienen que generar empresas de 1000 empleados, 2 me tienen que generar empresas de 500, y 2 de ustedes tienen que apuntar a generar un unicornio en la Argentina. Y saben con la cara que me miran los alumnos, pero yo sé hacer las cuentas. Esos pibes, cuando yo miro hacia adelante, van a tener que vivir en un contexto de mundo y de Argentina completamente distinto, y necesito que laburen acá. Y si no, lo que estamos haciendo con esas cosas que contabas, no es exportar conocimiento. Estamos invirtiendo en cosas que no va a tener renta para nosotros, y además estamos bajando nuestras capacidades. La desinversión de nuestro Producto Bruto Interno este año va a ser de las más altas de los últimos años. ¿Por qué? Porque nos comemos amortizaciones. Cuando pensamos en educación es mucho peor. No lo tengo claro. Lo que sí quiero es, a ver, imagínense que hoy todavía el protocolo por COVID de la provincia de Buenos Aires no contempla las escuelas rurales, no contempla las escuelas agrotécnicas, no está en la agenda. Entonces las escuelas de alternancia no funcionan, están perdiendo el segundo año educativo. No lo tengo claro. Me desespera, pero no sé cómo, es como agarrar un chancho enjabonado, lo quiero agarrar y se me va. Pero ¿qué hago? Sigo intentando, laburando para que eso pase, pero no la tengo clara. No es mi especialidad y me desespera. Estoy recontento que mis hijos hayan vuelto al colegio, porque otro año como el año pasado fue terrible. Y desde el aprendizaje también, si a alguno le interesa, lamentablemente los ensayos de estas cosas son difíciles, porque nadie prueba estas calamidades. Entonces, está totalmente comprobado que con una catástrofe como un terremoto, la infraestructura la podés recuperar en 3 o 4 años invirtiendo plata, pero los días de clase en el año 16, 17 se emparejan las cohortes de alumnos de las escuelas. Gracias. Nada, lo único que te digo es no le aflojes, pero no le aflojes, te lo pido por favor, y abajo el agua. Ricardo, la lucha no la vamos a dejar nunca, ¿eh? Esto queda claro y esto es nuestra gran preocupación. Porque además los chicos malos quieren eso. Me ha pasado cara a cara, porque yo soy de los que habla con todos, que me dicen, mirá, vos este año y el año que viene vas a perder 500.000 votantes. Pero a mí no me importa perder el voto, lo importante es las capacidades que pierdo de cada uno de esos que se va, porque esas capacidades no se recuperan. Y lamentablemente voy a tener que contar, más o menos, quizá no sea mucho en el contexto general, pero alrededor de 50 jóvenes de escuelas agrotécnicas de la provincia de Misiones se radican por año en Alemania y siguen trabajando allá. Y al año ya tienen un empleo, un trabajo y un futuro y nuevas preparaciones. Ahora, y eso es lo que tenemos que lograr revertir, y eso es para eso es lo que estamos luchando. Vamos a ver si logramos en poco tiempo. Muchas gracias, señor Negri. No le aflojes. Gracias, Guillermo. Ricardo Berman, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Sebastián. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. ¿Cómo andás? ¿Cómo Gusto andás? verte. ¿Bien? Muy bien. Ricky, recién citaste algo que nosotros, o sea, la actividad privada está íntimamente relacionado al devenir de la política. Y recién citaste un tema de que en tu paso por SENASA hiciste algunos adelantos y que ahora se están volviendo para atrás. Así no se puede armar ningún país. Entonces, después de tu experiencia pública en un gobierno, ¿pensás que se pueden armar consensos? Porque esta ida y vuelta que ya los que tenemos más de 60
las vivimos tantas veces, ida, vuelta, lo que es blanco hoy, negro mañana. Entonces, puede haber muchos momentos positivos, pero no hay estrategia de largo plazo. Y sin una estrategia de largo plazo es difícil construir un país. Y allí el tema político, el tema funcionario, el tema Estado, juega un rol fundamental para mandar señales. Y aparentemente es como una jugada de póker, ¿no? Gano yo un día, gano yo y me llevo todo, y al otro periodo se lleva el otro. Después de tu paso, ¿pensás que se pueden armar consensos? ¿Quién los arma? ¿Los jóvenes tienen lugar? ¿Son mejores que los viejos? ¿Hay que jubilar a alguien? ¡Guau! Traete un whisky. A ver, primero, yo soy un maldito optimista, no soy de la media. ¿Sí? Y maldito complicado. ¿Por qué? Porque sí creo en eso. Pero el mercado me gana todos los días, Richard. Por eso la fuga de capitales, por eso la fuga de cerebros. Pero yo creo que es posible. Y le dedico todo lo que puedo a eso. Y le pongo la cara a las cosas lindas y a las cosas feas. Y me gusta preguntar para que me respondan y contestar lo que me preguntan, no lo que el otro quiere escuchar. No me importa eso. Porque para generar consensos hay que generar diálogo, y el diálogo es de ida y vuelta. No es de un lado para el otro. Y lo importante en el diálogo es construir, no tener razón. ¿Sí? Y la política es el arte de los consensos con los conflictos. Lo que tenemos nosotros es que vivimos en conflicto y la mayor parte gana en el proceso de conflicto, no en el proceso de consenso. Cuando vos consensuás, siempre hay alguien que le conviene jugarte por fuera. Y por más que haya consensuado con 23 provincias, con todas las cámaras, recién escuchaste lo que me pasó con la brucelosis. ¿Sí? Acá, en este espacio. ¿Sí? Y el proceso de consenso tarda mucho tiempo, en este caso 2 años. Y siempre hay alguien que le conviene jugar de freerider. Y eso es lo que hace a la inestabilidad. Muchísimo. Entonces, nada, yo soy un optimista, le juego la vida a eso, pero no sé cómo va a salir. Porque hay muchos más que les conviene el conflicto que el consenso. Porque ganan más en el conflicto que en el consenso. ¿Y cómo se hace? Participando. Yo no conozco otra manera. Y participando es haciendo, es financiando, es parándole la chata al que dice son todos unos chantas cuando no son todos unos chantas, es luchando contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es sin cuartel. Y cuando digo sin cuartel, es sin cuartel. Eso implica un montón de cosas lindas y un montón de cosas feas. En la gestión nos dieron un premio internacional por bajar la corrupción, los incidentes de corrupción en los puertos, y no era una consultora pagada por el gobierno, era algo internacional, 90% de la corrupción en los puertos. Aquellas personas a las cuales desplazamos, y algunas con denuncias, hoy coordinan eso. Es muy difícil, pero yo creo que se puede, porque la mayor parte de la gente quiere hacer las cosas bien. No todos, pero la mayor parte sí. Gracias, Ricky. Juan Benassi, ¿estás por ahí? Sí, yo quería preguntarte algo respecto a si existe una estimación o evaluación del impacto negativo de la existencia de las retenciones en el volumen total de la producción del sector, por un lado. Y por otro lado, si ese mismo cálculo se proyecta al balance fiscal neto, es decir, ¿cuánto más el Estado podría recaudar por una mayor producción, producto
de la no existencia de retenciones, como por ejemplo sucede, entiendo, en los países vecinos como Uruguay y Brasil. El único país del mundo que tiene este nivel de retenciones e intervención es la Argentina. Rusia lo tuvo en algunos momentos y lo sacó como política de Estado porque es una cagada. Perdón, una mala política pública. A ver, en eso, Juan, sí existen los datos, no están actualizados ahí porque no los quiero ni hacer, porque me pondría muy mal, ¿sí? Pero sí te puedo decir lo que pasó cuando hicimos una buena planificación de esto y cuál fue el efecto. En el 2015, decir que ibas a bajar las retenciones y unificar el tipo de cambio era demencial con la situación. Pero yo, como secretario de Agricultura, me tenía que ir a mi casa en una apuesta personal si bajarle las retenciones al maíz no implicaba aumentar la recaudación fiscal asociada a la cadena del maíz en 24 meses. Y logré el objetivo fiscal, yo, por lo que hicieron los productores, en 12. ¿Sí? ¿Por qué? Me rompieron la cabeza, porque respondieron a los estímulos adecuados que tenía que ver con bajar la incertidumbre, bajar el nivel de intervención, que era más que las retenciones, acuérdense, ROIs y todo lo que es eso, que pasamos de producir 30 a 50 millones de toneladas en 2 años. Las proyecciones de producción de granos que hicimos en el 2014 y 2015 le erramos por un 3% a diciembre del 2019. En la exportación de cerdos le erramos por 6 meses. En la producción de carne, el millón de toneladas era para el fin del 2021 y estamos llegando a eso. En lo que más le erramos es en peras y manzanas, de todos esos análisis y laburos. ¿Por qué? Capaz que hay alguno acá. Porque no teníamos toda la información. La edad promedio de los decisores era 20 años más alta de la que teníamos información para estas las 4 cosas que le decía. Perdón, y entonces, si yo no entendí mal, hace un rato decía de que hoy la macro no soportaría una reducción de las retenciones, en tanto que pareciera que sería al revés. Lo que pasa es que vos tenés un problema de flujos y de stocks. Tenés un gap entre que tomás la decisión y que lo que tenés en la cuenta corriente. ¿Sí? Para poder hacer ese tipo de políticas tenés que tener asegurada la financiación, si no, volás por el aire. Sí, pero yo entiendo que si pasás, por ejemplo, del caso que vos mencionaste del maíz, con esos valores de 30 millones de toneladas, 50 millones de toneladas en 4 años, la generación impositiva de los 20 millones de toneladas de maíz adicionales supera ampliamente a la pérdida, entiendo yo, ¿no es cierto?, en un cálculo de almacenero de viernes a la noche, supera con crece a la caída de la retención que sacrificaste. Sí, lo tengo clarísimo, pero lo importante no es que yo lo tenga clarísimo, sino los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires y de La Plata, que estudiaron otra cosa. ¿Qué quiere que haga? Gracias. Ayúdenme. Gracias, Juan. Bueno, llegando a la hora y media, vamos a dejar la reflexión de dos de nuestros anfitriones, de Juan Pablo Carrique, presidente del MID. ¿Estás por ahí, Juanpi? Y después Hugo va a hacer el cierre final. Juanpi. Hola, hola. ¿Se me escucha, Seba? Sí, sí, perfecto. Estás ahí en la penumbra, pero se te ve y te escucho. No, al principio disculpa porque estoy volviendo a casa en el auto y tuve que parar. La verdad, apasionado por la charla. Primero felicitarte, Seba, felicitar a Hugo. La charla apasionante, da para quedarse a vivir. Saludar a todos los amigos, con varios de ellos estamos semana a semana intercambiando opiniones sobre estos temas. Y agradecerle, por supuesto, a Ricky la pasión a la que le mete a la exposición. La verdad que es muy enriquecedora la charla. Me quedo con algunas cosas. Me gustó mucho, sobre todo a lo largo de toda la charla, cuando habló de la innovación no es un oxímoron dentro de la gestión pública. El concepto de innovación, que muchas veces pareciera muy alejado de la gestión pública, es fundamental. Por ahí se debe a ese maldito optimismo que definió, que él tiene. Ricky, hablaste también
un Estado fuerte, pero no un Estado bobo. Yo voy a hacer una pregunta puntual, agradeciéndote una vez más que nos dejes compartir este conocimiento con todos nosotros. Hablaste de... mi pregunta va puntualmente a la resistencia que uno tiene, seguramente vos la tuviste, no tanto en SENASA, sino también en toda la gestión, la resistencia interna. Uno viene a cambiar, dijiste, bajaste no sé cuántos aranceles, venís a achicar mucho la burocracia de la que tanto el sector privado se queja. Digo, eso tiene una resistencia interna, hay unas burocracias que sostienen un montón de políticas, sobre todo. Digo, ¿qué peso tiene esa resistencia interna a la hora de sentarte como gestor y decir, bueno, tengo tanto plazo para resolver un montón de cuestiones? Digo, ¿qué te encontraste vos en tu experiencia dentro de la gestión pública? Terrible. A ver, es una corporación que se defiende. Cuando había 180 registros, atrás de cada registro había un dueño. Es un desafío enorme, pero hay que hacerlo. Es imprescindible hacerlo. No es opción no hacerlo. Y eso implica decisión, por eso hablaba de equipo. Y ¿sabes qué, Juan? Te puedo decir que además encontré tipos en mis experiencias que son mucho mejores que yo, mucho mejores profesionales que yo. ¿Por qué esas cosas funcionan? Porque hay 10% que le iría fenomenalmente bien en el sector privado, pero tienen vocación de eso. Esos son los que hay que hacer brillar. Y en la pandemia lo estamos viendo. En la pandemia estamos viendo, y además, ¿saben qué? Como todos los documentos son electrónicos, hoy si quisieran lo podrían ver fantástico, porque vos ves qué funcionario labura y qué funcionario no. Yo podía saber 6.000 empleados, 700 sucursales, cuántos duraba un expediente promedio en cada uno de los lugares. ¿Y qué quería la gente? Te odiaba. Cuando llegué secretario de Agricultura, los expedientes, y ahí Oscar está por ahí, digamos, un expediente, y estaba Tomás Gerpe por acá, que fue subse de pesca, un campeón, porque decir es fácil, hacer es bastante más difícil, y además tocas intereses todos los días. Con lo cual, muchos de los que están acá, hace 2 años me querían matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la falta de transparencia le sirve a todos. Y no tengo problema en que me quieran matar. Porque tengo claro qué es lo que quiero. Pero ¿saben qué? Un expediente de un barco de pesca venía en un carrito de café, de cafetero. ¿Saben por qué? Porque era tan grande que lo podés manejar así. Eso hoy es un expediente digital al 100%. Y nadie lo puede tocar, porque cuando está en digital, si alguien lo toca, quedan los deditos digitales. Entonces, hay mucho para hacer. Las resistencias son y serán enormes. Como funcionario, tuve más sinsabores del lado del sector privado que del sector público. En el sector público hay héroes, un montón, y no solo los que fueron a Malvinas, un montón, porque no hay ningún estímulo a hacer las cosas bien en esos lugares. Sin embargo, hay gente que la hace bien todos los días. Esos son los tipos que hay que potenciar. Los programadores en el sector público hoy ganan un 2 a 3% de lo que ganarían afuera. Eso es terrible. Terrible. Y algunos de los que están acá, como Santiago, los conocen. Entonces, esos pibes que hacen porque quieren y porque aman a su patria, pero mucho, 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 laburan 6 horas para un organismo público y después laburan 10 más para pagarle la educación a sus hijos. Y existen, son de carne y hueso, viven acá a 3 cuadras de mi casa. Cuando vos querés cambiar cosas, Juan, tocas intereses, tanto en lo público como en lo privado. Lo que pasa es que hay que tener muy claro qué es bien público y qué es bien privado. Y a veces nos confundimos. Por eso les decía que lo importante es gestionar equipos.
porque son los que te dicen todos los días cuando te mandaste una cagada y cuando no, y si te quedaste solo sos boleta, porque te la crees. Muy bueno. Hugo. Bueno, estamos llegando al final, Ricky, te agradecemos. Yo tengo una pregunta que he estado dudando toda la noche si hacértela o no. No te arrepientas. No, sos un hombre del sector privado, en los grupos CREAS te has distinguido, conozco gente que ha trabajado y trabaja con vos, has estado en el sector público nos hemos cruzado bien, coincido contigo que hay más buenos que malos, tanto en lo privado como en lo público, pero no sé por qué problema del gen argentino, del gen argento, vienen triunfando los malos en muchas cosas. La pregunta que yo te quiero hacer es esta. Es más, te hemos llevado desde el sector privado ideas y propuestas y nos has atendido siempre bien, y te agradezco en nombre de la Fundación que hayas venido con tu mente fresca para decir cosas. Los gremios, ¿cómo te trataron siendo presidente de SENASA? Horrible. Ese es un drama. Es un drama. A ver, siendo presidente de SENASA y siendo secretario de Agricultura, tuve un colectivo en la puerta de mi casa estacionado una semana de algún gremio. Claro. Y como soy, terminaba tomando mate con los muchachos y logré que se vayan a la esquina de la plaza para no entorpecer el tráfico. Pero ellos, si no me bloqueaban, tenían un problema. Claro. A ver, y en eso no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo, porque son pesadas esas cosas, ¿eh? Y para mí es una de las corporaciones que genera más problemas. Yo creo que es imprescindible sentar sector empresario, sector del gobierno y el sector del gremio, a los gremios en otro tipo de diálogo. Yo lo vivo a menudo en las paritarias laborales del sector de la carne, y se han creado tantas ideas falsas. En Argentina se habla de oligarquía, se habla de terratenientes, se habla de la renta plus del campo, en fin, se habla de una serie de pavadas, y entonces creo que todo eso ha ido distorsionando la realidad y a veces hace que la gente se maneje no por datos ciertos, como los que expusiste vos en tus cuadros, sino por creencias que son falsas para colmo. Nosotros hicimos un análisis y lo planteamos en la Fundación Frondizi hace 8 años, y habíamos hecho una cuenta. En ese momento la Argentina producía 100 millones de toneladas, y habíamos hecho la cuenta que si las retenciones, escuchá lo que te digo, si las retenciones se ponían a cuenta del impuesto a las ganancias, la recaudación era mayor, porque se iba a terminar la evasión y se iba a aumentar la producción. Y yo creo que hay que enganchar ese tipo de vínculos, ¿no? Es decir, donde convenzamos a todos que haciendo bien las cosas es más barato. 100% de acuerdo, y la cuenta la hemos hecho varias veces, lo que pasa es que tenés que cubrir el bache financiero que implica eso. Sí, el problema del flujo. El problema es de flujo. Sí. A ver, y pasa el doméstico también, digamos, yo si invierto en esto, voy a ganar tanto, buenísimo, estoy de acuerdo, pero no tengo para invertir, entonces tengo que dejar de comer, entonces el cortoplacismo te hace volver para atrás y para atrás y para atrás. Y con un gasto público que se le salió la cadena, es complicado. A ver, bajamos 5 puntos el gasto público del gobierno y probablemente, totalmente contrafáctico, por una de esas cosas perdimos las elecciones y cortamos un montón de procesos. Además de todo lo político, si quieran, ¿eh? Claro, pero hoy el latiguillo es la deuda externa. Eso es un cuento. Sí, no, está bien, pero lamentablemente, Ricardo, insisto, hay una serie de imágenes que se han formado muchos, dirigentes, políticos, empresarios, gremialistas, académicos, que a veces tortura las actividades. Yo creo que el problema grave que tenemos todos es
del flujo, porque la única forma de capitalizarte es si vos podés hacer inversiones. Y para hacer inversiones no podés sacar plata del flujo, tenés que sacarla del crédito. Pero para tener crédito tenés que tener confianza. Para tener confianza no tiene que haber inflación, porque si no todo el mundo está en la expectativa de inflación, que al final es una especulación. Entonces, dramático. Dramático. Bueno, infinitas gracias. Y los meses que nos esperan hacia adelante son peor. Bueno, yo también soy un empedernido optimista, así que vamos a seguir remando. Eso, cerremos, Ricky, con un mensaje final tuyo de optimismo sobre por qué la agroindustria realmente es el motor, por qué los argentinos tenemos que seguir Primero, el consenso, la integración. La Argentina es el mejor lugar del mundo para vivir y desarrollarse. Es nuestra cultura, es nuestro lugar, es agradable, jugamos de local. No nos ha ido mal a ninguno de nosotros, si no, no estaríamos acá, a esta hora. Nuestros valores, los valores de nuestra cultura, o por lo menos los que declamamos, que tienen que ver con nuestras familias y nuestras amistades, son muy fuertes. Por eso somos unos personajes a nivel global. Tenemos un problema de egocentrismo y egocentrismo terrible, y somos una nada del mundo. Entonces, ¿qué creo? Que tenemos una oportunidad. El mundo nos va a ver, el mundo nos da de vuelta una oportunidad, que tiene que ver muchas veces con estas cadenas, que tiene que ver con la capacidad extraña que tenemos de generar 10 veces nuestro consumo de alimentos. Y no lo podemos administrar, que sigue habiendo pobreza y hambre. Con lo cual nuestro desafío es institucional, es de cómo ordenamos las organizaciones, es cómo logramos acuerdos en vez de conflictos, pero eso es posible, porque la productividad de base está, la productividad del individuo no está, somos cada vez menos productivos, como argentinos promedio. ¿Y qué es lo que creo? Es que con una mirada al 2050, somos mucho más necesarios jugando bien que hoy. Y no por pupocentrismo, sino porque hay pocos lugares donde hay agua suficiente, donde hay cultura suficiente, donde no sobra espacio, pero no falta espacio, donde hay paz y donde hay ganas de progreso. Así que, para mí, todos los días se termina un partido y todos los días siguientes empieza un nuevo tiempo. Y el tiempo ese yo lo quiero jugar a full, todos los días. ¿Por qué? Porque lo que tenemos la suerte de las capacidades y la suerte de la educación y de un stock de capital, somos mucho más responsables que no tuvieron las oportunidades que tuvimos nosotros. Así que yo me la juego, no sé qué hacen ustedes. Bueno, Ricky, muchísimas gracias. Gracias por el mensaje y te despedimos con un aplauso. Gracias a todos. También un aplauso para todos los que participaron. Muy bueno, muchas gracias. Gracias, Ricky. Desgrabando, armando una nota y vamos a poner la presentación. Todo después se la vamos a mandar a todos los que participaron. Gracias, Ricky. Un placer, un lujo. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Saludos.